Bienvenidos una vez más a este siguiente podcast. Esta vez en una locación bastante diferente. De antemano me disculpo por el ruido, por el aire. Sin embargo, quería intentar, de hecho, este approach diferente. A la luz de la luna. Qué cosas a veces hago. En fin, como el título lo dice, instinto contra razón. Son dos partes intrínsecas dentro de todo ser humano existente y viviente dentro de este planeta. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la parte correcta? Si es que existe una, claro está. ¿Cómo saber cuándo escuchar a una o cuándo escuchar a otra? Son muchas de las preguntas que yo también me hice y que poco a poco fui respondiéndome. Claro, no fui solo, estuve platicando con varias personas y poco a poco me las fui respondiendo conforme fui también leyendo, estudiando sobre el instinto y la razón. Edgar Allan Poe, en su relato El gato negro, lo define de la siguiente manera. Define ambas, de hecho, de la siguiente manera. Mientras que una es infinitamente más exacta, la más concisa, la otra es una esfera de acción, aquella que ve más lejos, aquella con una visión más amplia. Fuera de verlo como Edgar Allan Poe lo describe, en realidad para mí ambas son voces. Son voces dentro de mí. Voces, si tú así lo quieres ver también, no hay ningún problema, cada quien lo ve a su propia manera. Yo lo veo como voces, las voces que existen dentro de mí. No significa que estamos locos. Esas voces existen y nos dicen hacia dónde tenemos que ir. Más sin embargo, así como lo veo yo, son voces que tienen diferente tono. Y aquí es donde empiezo a entender un poco el cómo las describe Edgar Allan Poe. Cuando una es infinitamente más exacta, que es la más concisa, pareciera que se refiere a la razón, aquella analítica, aquella que es intrínseca, lógica. Mas sin embargo, pareciera que la definición de la esfera de acción es aquello a lo que llamamos instinto. Parte de esto viene con esta diferente definición del mismo Edgar Allan Poe, que entiendo el por qué cada voz dentro de mí mismo, y dicho de esta manera, cada uno de ellos, cada parte más bien diferente, tiene su propio tono. Mas sin embargo, fuera de expresarles en realidad qué es lo que pienso o cómo las veo, también es lo que he aprendido. Al inicio, y con al inicio me refiero a hace como cuando tenía 18, 17 por ahí, cuando empecé a pensar en este tipo de cosas. De hecho, al inicio pensaba que todo debía pasar por el visto bueno de la razón. No estoy diciendo excusas, pero más que nada también tiene que ver el hecho de que estudié una carrera que es bastante lógica, que tiene también su sentido matemático. Y también crecí en un ambiente en el cual se inculcó
dentro de mi aprendizaje, que después tomé como madurez, la necesidad de, necesidad de generar dinero, de estar en un trabajo estable, de tener siempre algo seguro, etc. Y en realidad eso pareciera que iba más de la mano de la razón. ¿Por qué digo que va más de la mano de la razón? Porque poco a poco me empecé a dar cuenta que no estaba escuchando a mi instinto. Como dije anteriormente, para mí son voces con tonos diferentes. La voz de la razón está arraigada, o al menos así lo veía en mi época más joven. La voz de la razón la veía arraigada como la voz que tenía siempre la última palabra. Mas sin embargo, cuando empecé a notar que parte de mí se peleaba con mi propia mente, cuando intenté hacer rap, cuando intenté escribir y mandar mensajes, tal vez no con la madurez suficiente. Recuerdo que varias veces me quejaba de mucho de las... Incluso de cuando me gradué de tecnólogo, me quejé demasiado de cuando sentía que en realidad el mensaje que estaban dando era muy vacío, que era demasiado banal y pareciera que lo habían sacado de internet y nomás lo habían dicho, ¿no? Sin embargo, era un chico joven que sentía que solo él tenía la última palabra, que sentía que lo que decía era lo más importante del mundo. El acercarme hacia este tipo de cosas, hacia mi instinto, me hizo empezar a cuestionarme si en realidad la razón era la última palabra que tenía que ver. Mas sin embargo, poco a poco me fui dando cuenta que tampoco seguir al instinto era la mejor manera. ¿Por qué? Seguir al instinto en realidad es parte de esta diferente voz con un diferente tono que te dice cosas que no han pasado. Esto me lleva un poco a la segunda etapa, por así decirlo, en la mitad de mis 20s, cuando empecé a cometer muchos errores también. Pero me empecé a dar cuenta de algo muy importante, que en realidad ambas voces pareciera que están arraigadas en diferentes etapas del tiempo. ¿Cómo es esto? Y esto es parte de lo que quería por algo hacer este podcast y escribirlo de esta manera, que lo escribí de varias veces de hecho, hasta que me quedó una que me convenció a mí mismo. En realidad, al menos yo así lo veo, la razón está arraigada al pasado y el instinto está arraigado hacia el futuro. Donde la razón usa la lógica y experiencia que tenemos, sea la edad que tengamos, para saber si en realidad algo puede funcionar o no. Mas sin embargo, el instinto arraigado hacia el futuro nos da esta visión de cosas que sabemos que no han pasado, pero que creemos que pueden llegar a pasar. Un ejemplo muy común que llegué a escribir yo mismo fue cuando me fallé a mí mismo. Y en esta parte esta fue una parte que me costó mucho trabajo entender y dejar pasar, en especial a tan temprana edad y tan inmadura edad que tenía. Quiero expresarlo de esa manera. Yo me había prometido a mí mismo que en noviembre del 2015 iba a sacar mi primer disco como rapero. Ya hasta había puesto la fecha, el día, etc. Recaí mucho hacia el instinto de que podía hacerlo. Mas sin embargo, al mismo tiempo, me daba miedo seguir trabajando en ello. Por varias razones, obviamente. Una de ellas, y la más grande, y que creo que es una de la que la mayoría de las personas recae,
tener miedo a qué pasa si en realidad no es tan bueno como crees. ¿Sale? Para marzo del 2015 ya había escrito 4 de las 10 canciones que quería hacer para mi primer disco. Que de hecho de ahí viene. El primer nombre del disco se iba a llamar como el nombre que tenía. En mi nombre artístico, de hecho, yo lo había definido. Hubo 2. Solo hay como 2 personas en este planeta que saben en realidad cuál fue mi primer nombre que había puesto artísticamente. Pero sin embargo, después lo cambié al segundo, que es el nombre de este canal, en el que publico todo, que se llama Lógica Difusa. Más sin embargo, el nombre que elegí artístico, no tiene nada que ver en realidad con esto, pero fue algo que cambié. Entonces, como dije, para marzo del 2015 yo ya me había propuesto haber terminado para noviembre de ese año, editado, terminado y producido mi disco completo de 10 canciones. En ese ejemplo, estaba recayendo todo hacia la visión que había tenido. Qué equivocado estaba. ¿Por qué? Porque conforme pasaba el tiempo y conforme yo mismo escuchaba, de hecho, mis creaciones, me daba cuenta que tal vez no me estaban gustando mucho para hacia dónde estaba yendo la idea del disco y lo que estaba escribiendo en específico. Ahí es donde entra la razón. La razón siempre va a ser esta voz que te vaya a decir: güey, nunca habías escrito un disco de 10 canciones y ni siquiera habíamos escrito una canción. ¿Qué rayos te sucede? Esto no va a funcionar. Y así como de, cállate, ¿no? O sea, estoy escribiendo. ¿Por qué me estás diciendo esto ahorita, no? Y aquí es donde entra esta clara incoherencia, esta clara lucha entre las 2 voces, que son el instinto y la razón. Hecho seguido fue que en realidad me dejé dominar por el miedo y me dejé mucho dominar por esas inseguridades que tenía de joven. Terminé por no hacer el disco, que fue algo que me siguió por bastantes años, de hecho. Me siguió por bastantes años, hasta que por fin lo entendí, que ahorita compartiré mi conclusión para eso. Pero solo quería que se entendiera en realidad cómo es que el parecer que seguir ciertas voces en ciertos puntos no puede no parecer la mejor opción. Aquí es donde entra la pregunta. Entonces, ¿a cuál escucho si pareciera que ninguna de las 2 me puede dar claridad? Si su conclusión es la misma que la mía, que no me puede dar claridad, muy probablemente vayan por buen camino. Como siempre lo he dicho, no tengo las respuestas correctas a todo. Mas sin embargo, es algo que he descubierto a través de los años. El hecho de que ambas estén en diferentes tiempos no es malo. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Se pueden aprovechar, ¿vale? La razón, como dije, basada en la experiencia, basada en el pasado, al menos en mi experiencia propia, aunque suene irónico, he aprendido a no escucharla del todo. ¿Por qué? Para poder hacer cosas nuevas, y en especial las cosas que he estado haciendo últimamente, que son cosas nuevas para mí. Sé que en realidad esa voz siempre va a estar ahí. Que así como de, güey, nunca habías practicado un arte marcial, ¿por qué rayos elegiste jiu-jitsu? Es como, güey, cállate, ¿no? O sea, no te pienso escuchar ahorita. Estoy haciendo esto nuevo porque en realidad sé que va a ser difícil para mí. Y si una ideología se ha quedado conmigo en los últimos años, diría yo, es el ponerme en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque ponerme en situaciones difíciles hace que la vida cotidiana sea absurdamente más fácil.
Y el mismo hecho de prepararme para hacer este video, que sé que va a estar súper raro, que sé que va a haber mucha gente que me va a decir, ¿qué rayos estabas pensando? ¿Por qué rayos lo hiciste? No sé dónde estás, pero ¿por qué rayos lo hiciste así, no? El mismo hecho también de hacer eso, quieran o no, traía esta voz pequeña, ¿no? Así como de, sabes que en realidad va a haber un chingo de ruido, ¿verdad? Sabes que posiblemente tengas que limpiar tal vez mucho en postproducción, etcétera, lo que sea. Sí, lo sé. Shh, lo quiero hacer, ¿vale? Lo quiero hacer. En esta parte tan increíble, porque de hecho esta misma parte en la que yo mismo me vi, sé dónde quería grabar, sé lo que quería decir, esta parte de la visión hacia el futuro, o esta esfera de acción, como le decía Edgar Allan Poe, es parte de la belleza, del instinto. Entonces, científicamente hablando, muchas de las personas la definen como que la razón es la parte izquierda del cerebro, porque es la parte lógica de nuestro cerebro, y el instinto parece residir en la parte derecha del cerebro, o en el lóbulo derecho del cerebro, que es la parte creativa, la parte que puede imaginar cosas. No estoy diciendo que la parte izquierda no pueda imaginar, simplemente la derecha se especializa más en ello. Por otro lado, como dije, así como pareciera ser que, o al menos así yo lo veo, que están arraigados tanto en pasado y futuro, pareciera que ninguna de las dos me puede dar como la respuesta correcta. Y sí, llegué a la conclusión, al menos en mi perspectiva, de que no debo escuchar a ninguna de las dos. No significa que no les haga caso. Ojo con eso. Muchas de las personas hoy en día lo toman como un pilar. Es que yo sigo siempre a mi instinto. Es que yo soy la voz de la razón. No lo veas como un pilar. Velos como brújulas. ¿Sale? En especial cuando se tratan de cosas que van fuera de tu persona. Ejemplo número 1. El clásico momento en el que estás conociendo a una nueva persona y dices, mi instinto me dice que tal vez no le debería de seguir hablando. ¿Por qué? Porque la razón llega y te dice, oye, esta cosa que dijo, ¿no te acuerdas de aquella persona en el pasado que, pues, pasamos por esto y, pues, pasó esto? Y es donde entonces la razón dice, oye, se me hace que no. Es un clásico ejemplo, es un típico y muy simple ejemplo, ¿vale? Ahora, como dije, creo que la mejor manera en que pude escribir esto fue cuando en realidad las vi como dos partes diferentes. Pero ahí entró una de las preguntas más importantes. Si son dos partes diferentes, entonces ¿cómo es que puedo hacer o cómo puedo saber en qué situaciones hacerle caso a cuál? Vuelvo a lo mismo, en ninguna. Y aquí entra, porque justo en estos momentos en los que a veces pareciera como que sí conviven, están esos momentos también en los cuales estas voces internas, cuando empiezas a hacer algo nuevo, te dicen, híjole, se me hace que no lo vamos a lograr, ¿eh? Y es como de, sí, te callas, por favor. O sea, déjame hacerlo. Lo logro o no, no me importa. Lo estoy haciendo. ¿Vale? Y en este tipo de contradicciones es cuando parecen quebrarse ambas. Y aquí es donde encontré. No la respuesta,
pero al menos una que a mí me ayudó. Cuando ni la razón ni el instinto parecen convivir en armonía, necesitamos a un intermediario. Y aquí me retomo al punto en el que dije que pareciera que el lado izquierdo es la razón del cerebro, la parte derecha es el instinto, la parte creativa. Entramos a la parte del medio. Y aquí tal vez a muchas personas no les guste como este tema, pero ha sido, como dije en el podcast pasado, uno de los tantos prácticas que me han ayudado muchísimo en los últimos meses en los últimos meses. La parte del espiritualismo, ¿no? Encontré a mi ser, encontré a mi propia luz, encontré mi propia persona. Y mi propia persona es alguien que vive en el presente, que no vive ni en el pasado ni en el futuro. Es alguien que vive en el presente, que practica la gratitud del presente para poder escuchar de manera objetiva al instinto y a la razón. Esta parte media, yo digo que está en medio, ¿verdad? Pero igual puede estar en otro lado. Esta parte intermedia pareciera ser como la parte que hace esta cohesión entre el instinto y la razón. ¿Por qué? Esto tiene que ver un poco más con ciertas ideologías que he estado adoptando, que en realidad para mí son bastante importantes. El pasado fue pasado y ya no lo puedes cambiar. Pasó como tuvo que pasar. Mas sin embargo, no te tenés que tampoco preocupar por el futuro. El único momento que te tiene que preocupar es el ahora. O de lo único que te tendrías que atender es el tiempo presente. Y aquí es donde entra entonces una tercera voz. Una tercera voz que escucha a esas otras dos. Que es este puente, este pegamento de cohesión. Esta gran parte de tu ser. Esta parte que hace que las otras dos puedan aportar lo que tienen que aportar. Como dije, ya no las veo como pilares. Para mí son brújulas. Brújulas que me pueden llegar a decir, como que por allá no es. Estaría chido hacer esto, ¿sabes? Si nos vemos haciendo eso, por supuesto que sí. Lo vamos a intentar. Y en realidad, cuando lo veo como esta parte del ser, o esta parte intermedia, es cuando el intermediario funciona para pláticas más, o para que la comunicación sea más efectiva, así la quiero describir. Tanto el pasado a veces habla hacia el futuro, como el futuro a veces se agarra del pasado. Suena medio irónico, pero sí llega a pasar. El pasado se agarra del futuro, el futuro se agarra del pasado. ¿Por qué? Porque a veces, caminando hacia un objetivo o viendo hacia el futuro, el mismo pasado te puede decir, wow, recuerda que ya caminamos por esto. Por ahí hay unas piedras que sabemos que nos podemos tropezar y pues nos podemos volver a caer. Ok, anotado. Perfecto. Trucha con las piedras, ¿no? Cuidado con las piedras. Y en realidad, lo que creo que trato de explicar en este momento, o en esta experiencia, ¿no? Esta lección, es en no hacerle caso a ninguna de las dos. Porque más bien, usualmente la vemos como una pelea.
cuando en realidad pareciera más bien que la deberíamos de ver como un tipo de comunicación o como un debate. Y más que nada, no es el buscar cuál está bien y cuál está mal. No se trata de eso. No se trata de buscar quién sale ganona, quién sale perdedora. Se trata de tomar ambas con lo que nos pueden ofrecer y con la experiencia y con esa misma motivación. ¿Por qué? Tanto la razón usa la experiencia para decirte cosas, el instinto te puede llegar a servir como motivación. Pero ya saben lo que opino yo de la motivación. Se acaba y se quema rápido. Mas sin embargo, el mismo instinto puede llegar a darte la disciplina para hacerte ver ese camino que vas a recorrer, ese objetivo que te planteaste para llegar. Y esto significaría que entonces estás escuchando a la voz del presente. ¿Por qué? La voz del presente es la mayor, para mí, forma de saber en realidad el cómo me siento ahora, cómo me hace sentir, qué es lo que quiero hacer. Porque la voz del presente es la que escucha a la del pasado y la que tiene también como referencia lo que dice la voz del futuro. En esta parte, pues en realidad es cómo las escucho, ¿no? ¿Cómo me puedo asegurar que estoy escuchando a las dos? Escuchar atentamente a la voz del presente significaría poder escuchar ambas voces, no al mismo tiempo tal vez, pero sí de manera efectiva. Para mí, y creo que ya lo saben, las meditaciones es una de las formas más fáciles. Bueno, decir fáciles tal vez no es la palabra correcta, pero una de las maneras en las cuales me he podido acercar más hacia la voz del presente. ¿Vale? Porque significa que para mí la voz del presente plantea cosas también a veces imposibles. Plantea cosas imposibles que quiero hacer. No las voy a compartir todas, obviamente. Mas sin embargo, a veces parecieran cosas imposibles. Esas son las cosas que ahora, hoy en día, son las que me gustan. Las cosas que mi propio ser o que mi propia razón parece ir en contra porque las ve como imposibles. Como diría Nietzsche, un filósofo para algunos aplaudido, para otros odiado. Para mí, honestamente, fue un gran filósofo que compartió muchísimo para este mundo. Como diría Nietzsche, no hay mejor propósito en esta vida que perecer en la búsqueda de la grandeza y lo imposible. El hecho de que algo se vea como imposible no debería ser una razón para no perseguirla. Es exactamente eso por lo que vale la pena perseguirlo. ¿Qué sería del coraje, el valor y la grandeza si el éxito fuera una cosa segura y sin riesgo? La única verdadera falla en nuestras vidas es huir de los retos de la misma. Les comparto esta parte de esta reflexión, o pues yo diría que hasta cierto punto poema, porque dentro de esta misma yo entiendo varias cosas que es lo que quería tratar de explicar hoy. Mucha gente te va a decir que no busques lo imposible. Lo imposible es tan dependiente y tan en perspectiva de cada persona, que lo que parece imposible para muchos parece tan fácil para otros, o al revés, lo que parece muy fácil para algunos es imposible para otros. ¿Sale?
Pero la búsqueda de esta cosa imposible es cuando la razón te dice, es que esa madre es imposible de hacer. Es que eso es imposible. Mas sin embargo, el buscarlo, por la misma razón de que parece imposible, es por lo mismo que vale la pena perseguirlo. Aquí es donde entra el instinto, que es la clásica frase que uno dice, no, ¿cómo no? No, ¿cómo no? Sí se puede. Por supuesto. Pero otra vez, estamos en esta clásica batalla de, es que mi voz interior me está diciendo que no lo puedo hacer, pero otra voz me está diciendo, ¿cómo no? ¿Cómo de que no se puede hacer? Y por eso añadí esta última parte. La única verdadera falla en nuestras vidas es huir de los retos de la misma. Aquí es donde entra la voz del presente. La voz del presente es la única que nos dice, güey, tenemos miedo. Sí, igual lo estamos haciendo. Con todo y miedo. Si no mal recuerdo, en el podcast con... Sí fue con Miriam, creo. Que fue cuando le dije que pues nadé en aguas abiertas a las 4 de la mañana. O sea, what the fuck. Me estaba muriendo de miedo. Créanme, me estaba muriendo de miedo. Y creo que también fue algo que platiqué después con una muy buena amiga mía. Que le dije, te puedes estar muriendo de miedo, pero el coraje y la valentía o el valor son cosas que no se pueden fingir. Puedes fingir estar enojado, puedes fingir estar feliz, puedes esconder muchos sentimientos. Pero esos dos no se pueden fingir. Y aún así puedes seguir teniendo miedo mientras lo estás haciendo. Es totalmente natural. Pero otra vez, estoy escuchando a la voz del presente. Que la voz del presente, para no querer fallar en mi vida, se está enfrentando a los problemas y a las cosas imposibles que la misma vida me ha estado poniendo enfrente. Esta es como la cúspide en realidad de lo que quería tratar de explicar esta vez. Sé que tal vez no lo estoy explicando de la mejor manera. Créanme que escribí como 4 hojas o 5 hojas de esto completas. Y lo escribí varias veces. Hasta que me convenció una. Había tomado como más la ruta de la parte científica. Cuánto era el porcentaje, etc. Luego lo escribí como desde la perspectiva de la parte espiritual. Luego lo escribí desde la parte más como humanística. Que digo, no soy experto en ninguna de las 3 que acabo de decir. Pero fue como mi propia perspectiva desde ese punto de vista. Y pues creo que para terminar esta parte, de hecho, en realidad el por qué decidí escribir sobre este tema, curiosamente, fue porque volví a escuchar un disco ya antiguo, salió en el 2013, de uno de mis raperos favoritos que ya no hace discos, él mismo lo ha dicho, sí sigue sacando temas, pero es uno de mis artistas favoritos en el rap, el Chollín, que en uno de sus discos, llamado Instinto, Razón, Autobiografía, la primera canción del disco tiene un mensaje tan hermoso que cuando lo volví a escuchar, en mi mente fue un ¡oh, rayos! Me tomó tanto tiempo entenderlo, me tomó tanto tiempo caer en cuenta lo que en realidad quería decir. Y en realidad el mensaje no es de él, en esa primera canción. Es de una locutora de radio en una estación de radio en Berlín. De hecho, me gustaría compartir con ustedes ese mismo mensaje. Les invito a que lo escuchen. No todo el disco, solo la primera
la primera canción si quieren. Si el rap no es lo suyo, si no es de su agrado, no hay problema. Para mí honestamente ha sido uno de sus mejores discos. Y cuando volví a escuchar ese disco, fue para mí como una, no iluminación, pero fue como una, para mí fue como una parte que dijo, debo de escribirlo, debo de tratar de expresarlo, aunque sean 20 minutos, en 40, en lo que salga, no importa. Permítanme compartirles el tan bonito mensaje, de hecho, que aparece en esa primera canción de ese disco. ¿Por qué enfrentamos el instinto a la razón en lugar de dejar que convivan en armonía? Somos contradicción. Una parte nos dice hazlo, otra parte nos dice no. Sabemos cuál es el camino, pero en vez de seguirlo, nos salimos, para luego quejarnos por habernos perdido. Inventamos excusas que convertimos en motivos. Confundimos lo que debimos hacer con lo que realmente hicimos y vivimos. Vivimos deseando siempre algo que no tenemos y lo perseguimos. No hay uno solo de nosotros que diga que ha conseguido todo lo que un día quiso. Porque no se puede. Pero aunque no se pueda, insistimos. Y ese buscar lo imposible es nuestra bendición y nuestro castigo. Somos dueños de un montón de sueños. La decepción es el precio cuando se intenta agarrar el cielo, para ver qué se te escurre entre los dedos. Y somos eso. El deseo de ser como nos gustaría sin poder llegar a serlo. Nuestra razón comprende el límite, pero nuestro instinto se niega a verlo. Somos eso. Seres imperfectos que sueñan con ser perfectos y se recriminan a sí mismos sus defectos. Que aplauden las grandes gestas en vez de los pequeños gestos. Les invito a que lo reflexionen, que lo vuelvan a escuchar. Si no les gusta mi voz, no hay problema. El Chollín tiene una... Bueno, de hecho esta canción es con la voz de esta Macarena Berlín. Se llama así el nombre artístico de la locutora. Con Macarena Berlín. Tiene muy bonita voz. Les invito a que lo analicen, que lo escuchen. Y que también traten de pensarlo ustedes mismos. En realidad, actualmente le hago más caso a la razón o al instinto, porque no puedo dejar que convivan en armonía. Con la luz de la luna, con mucho viento, en esta noche tan bonita. Espero les haya gustado, espero les haya ayudado. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Cuídense. Bye.